Si todas tus relaciones terminan de la misma manera, no es casualidad. Y lo más inquietante es que, en el fondo, ya sabes cómo va a acabar, incluso cuando todo parece perfecto al principio. ¿Conoces a alguien nuevo? Todo fluye, hay conexión, hay emoción, y por un momento piensas, esta vez es diferente. Pero con el tiempo, algo cambia, no de golpe, poco a poco. Y un día te das cuenta de que estás exactamente en el mismo lugar de siempre. Diferente cara, diferente nombre, diferente historia. Y sin embargo, con el tiempo, algo empieza a sentirse igual. El mismo patrón, la misma dinámica, el mismo dolor. Y te preguntas, ¿qué está pasando? ¿Es mala suerte? ¿Es el mundo? ¿O hay algo en ti que está atrayendo exactamente lo que no quieres? Quédate, porque lo que vas a descubrir en los próximos minutos va a cambiar la forma en que ves tus relaciones y también la forma en que te ves a ti mismo. Esto no es un video sobre cómo encontrar mejores personas. Es un video sobre por qué sigues encontrando a las mismas. Y la respuesta está en un lugar que probablemente nunca has mirado con honestidad. No está en ellos. Está en ti. No porque seas malo, ni porque estés roto, sino porque hay mecanismos internos que operan sin que los veas, que envían señales sin que lo sepas, y que seleccionan personas sin que lo decidas conscientemente. La mayoría nunca llega a entender esto. Tú sí lo vas a entender hoy. Vamos a ver 7 señales que explican por qué esto te está pasando. Y aquí es donde empieza el patrón que casi nadie ve en sí mismo. No es algo evidente, no es algo que alguien te diga directamente, pero si prestas atención, lleva repitiéndose mucho más tiempo del que crees. Y te advierto algo, las primeras van a parecer familiares, incluso cómodas. Pero a medida que avancemos, algunas van a incomodar. Y la última, si eres honesto contigo mismo, probablemente va a doler un poco. Eso es exactamente la señal de que estamos llegando a algo real. La primera señal es que confundes intensidad con conexión. Conoces a alguien y en cuestión de días ya están hablando todo el tiempo. Mensajes por la mañana, por la noche, conversaciones largas, emociones fuertes. Todo se siente rápido, intenso, casi adictivo. Y en ese momento, una parte de ti piensa, esto tiene que ser especial. Esto le pasa a muchísima gente y casi nadie lo reconoce a tiempo. Cuando conoces a alguien y desde los primeros días hay mucha energía, mucha conversación, mucha atracción, mucho drama quizás, el cerebro interpreta esa intensidad como profundidad. Como si tanto movimiento emocional significara que hay algo verdaderamente especial ahí. Pero la intensidad y la conexión real son cosas distintas. La conexión real muchas veces es tranquila, es consistente. No te hace sentir que estás en una montaña rusa, te hace sentir que tienes tierra firme bajo los pies. El problema es que si creciste en un ambiente donde el amor era impredecible, donde el afecto venía y se iba sin aviso, entonces la calma te parece aburrida y el caos te parece amor. Y sin darte cuenta, sigues buscando esa intensidad porque es lo que reconoces como real. Cambias de personas, pero sigues eligiendo la misma sensación. La segunda señal es que tienes miedo al abandono, pero lo escondes detrás de independencia. Dices que no necesitas a nadie, que estás bien solo, que no dependes de nadie, pero cuando alguien empieza a alejarse, lo sientes inmediatamente, aunque no lo digas, aunque no lo muestres. Hay un detalle que casi nadie nota en sí mismo. La persona que dice que no necesita a nadie suele ser la que más teme perder a alguien. No es cinismo, es protección. Cuando el miedo al abandono es muy profundo, el sistema nervioso aprende a anticiparse. Antes de que te dejen, tú ya te fuiste emocionalmente. Antes de que te rechacen, tú ya te volviste difícil de alcanzar. Construyes una distancia que parece seguridad, pero en realidad es una trampa, porque esa distancia atrae a personas que también tienen miedo a la cercanía real. Se encuentran dos personas que se necesitan, pero que ninguna se va a permitir necesitarse de verdad. Y así, la relación gira en un círculo donde hay atracción, pero nunca hay verdadera intimidad. Cambian los nombres, pero la danza
es siempre la misma. La tercera señal es que confundes ayudar con conectar. Estás ahí para todos. Escuchas, apoyas, resuelves, sostienes. Y al principio parece algo positivo. Pero si eres honesto contigo, muchas veces sientes que si dejas de hacerlo, la conexión desaparece. Esta es más incómoda. Quizás ya lo has sentido en alguna relación sin haberle puesto nombre. Hay personas que construyen vínculos desde el rol de quien salva, quien apoya, quien sostiene. No porque sean malas personas, todo lo contrario. Pero si tu forma principal de sentirte valioso dentro de una relación es siendo necesario, entonces inconscientemente vas a buscar a personas que te necesiten. Y eso significa que vas a terminar rodeado de personas que tienen mucho caos, muchos problemas, mucha inestabilidad, porque solo junto a ellas te sientes indispensable. El día que esa persona ya no te necesita tanto, algo en ti empieza a sentirse incómodo, como si la relación hubiera perdido su razón de ser. Esto no es amor. Es un contrato emocional que ninguno de los dos firmó conscientemente, pero que ambos están cumpliendo. La cuarta señal empieza a llevar esto a un lugar más profundo. Aquí ya no estamos hablando de lo que haces, sino de lo que crees, aunque nunca lo hayas dicho en voz alta, porque hay momentos muy concretos donde esto se revela. Cuando alguien te trata bien y algo en ti desconfía, o cuando alguien te trata mal y encuentras razones para quedarte, tienes creencias sobre lo que mereces que nunca has examinado. No hablo de lo que dices que mereces. Hablo de lo que sientes que mereces en los momentos en que nadie te está mirando. Cuando alguien te trata mal y buscas una excusa para quedarte, eso es una creencia. Cuando alguien te trata bien y algo en ti empieza a desconfiar, eso también es una creencia. El sistema de merecimiento interno no se forma con lo que te dijeron que eras, se forma con lo que te hicieron sentir que eras durante años. Y ese sistema opera como un filtro invisible. Aleja a personas que podrían darte algo real porque no coinciden con la imagen interna que tienes de lo que tú recibes, y acerca a personas que confirman esa imagen, aunque duela. Esto es algo que casi nadie ve en sí mismo porque está demasiado normalizado, pero si miras tu historial de relaciones con honestidad, probablemente puedes ver el patrón con claridad. La quinta señal es donde esto empieza a ponerse más difícil de escuchar, porque aquí ya no es sobre los demás, es sobre lo que necesitas sentir y de dónde intentas obtenerlo. Y si prestas atención, hay algo que se repite. Necesitas que alguien más confirme lo que tú no estás sintiendo por dentro. Buscas validación externa para problemas que son internos. Hay personas que entran a las relaciones con una necesidad que ninguna relación puede satisfacer: la necesidad de sentirse suficientes. No porque estén rotas, sino porque en algún momento aprendieron que su valor dependía de la aprobación de otros. Y entonces buscan en una pareja, en amigos, en colegas, una confirmación constante de que son suficientes. El problema es que cuando tu autoestima está atada a la validación externa, eres extraordinariamente vulnerable a personas que saben cómo darla y cómo quitarla, y esas personas existen. No siempre lo hacen de manera consciente o maliciosa, pero hay dinámicas de poder en las relaciones donde quien da la validación tiene el control, y si tú la necesitas, te vuelves predecible, te vuelves moldeable. Y terminas en relaciones donde das mucho más de lo que recibes, justificándolo con amor, cuando en realidad lo que está pasando es algo más parecido a una negociación emocional donde llevas las de perder. Pero lo que viene ahora es donde todo cambia, porque hasta ahora hemos hablado de lo que te pasó, de lo que aprendiste, pero lo siguiente ya no tiene que ver con el pasado. Tiene que ver con lo que haces hoy, aunque no te des cuenta. Hasta aquí hemos hablado de patrones que tienen raíces comprensibles, dolorosas pero comprensibles. Lo que sigue es más difícil porque ya no se trata de heridas pasadas, se trata de decisiones presentes. Se trata de lo que haces hoy, conscientemente o no, para mantener exactamente las dinámicas que dices que no quieres. La sexta señal es que tienes miedo a lo que pasaría si realmente cambiaras. Porque cambiar suena bien, hasta que empiezas a imaginar lo que implica de verdad. Implica dejar de ser la persona que siempre has sido en las relaciones.
Implica reaccionar diferente, elegir diferente. Y eso, aunque sea mejor, también es desconocido. Esto es algo que inquieta cuando lo ves por primera vez en ti mismo. Porque hay una parte de ti que quiere cambiar los patrones, que está cansada de lo mismo, que genuinamente desea algo distinto. Pero hay otra parte, más silenciosa, que tiene mucho miedo de lo que implicaría ese cambio. Si dejas de ser quien sostiene a todos, ¿quién serías? Si dejas de elegir personas que necesitas salvar, ¿qué rol tendrías? Si permites que alguien te trate bien de verdad, sin caos, sin intensidad artificial, ¿sabrías cómo estar en eso? El cambio no solo implica nuevas relaciones, implica una nueva identidad. Y la identidad, aunque sea dolorosa, es familiar, es segura a su manera. Y el cerebro prefiere el dolor conocido al bienestar desconocido. Esto no lo decides tú conscientemente. Lo decide una parte de ti que lleva años aprendiendo a sobrevivir de cierta manera. Y esa parte va a resistir el cambio con mucha inteligencia. Va a poner excusas. Va a encontrar razones. Va a hacer que la misma persona de siempre parezca diferente esta vez. La séptima señal es la más difícil. Y si llegaste hasta aquí, es porque hay una parte de ti que ya lo sospecha. A veces no repites el patrón porque no puedes salir, sino porque hay una parte de ti que no quiere. Y si llegaste hasta aquí, mereces escucharla con honestidad. En algunos de los patrones que repites no solo eres la víctima, a veces eres también quien los sostiene. Esto no es para culparte, es para darte algo que la culpa nunca te puede dar: claridad. Cuando alguien te trata mal y te quedas, estás enseñando algo. Cuando toleras lo que dijiste que no tolerarías, estás comunicando algo. Cuando das sin recibir y sigues dando, estás estableciendo un estándar. Las personas aprenden cómo tratarte basándose en lo que aceptas, no en lo que pides. Puedes pedir respeto con palabras, pero si tus acciones muestran que vas a quedarte sin él, las palabras no significan nada. Y hay algo aún más profundo aquí. Algo que casi nadie quiere ver. A veces la dinámica que más te lastima es también la que más te da. Quizás te da propósito, quizás te da identidad, quizás te da una historia que contar sobre ti mismo, quizás te da razones para no mirar lo que realmente está pasando adentro. No estoy diciendo que lo hagas intencionalmente. Estoy diciendo que si sigues atrayendo lo mismo, vale la pena preguntarse qué parte de ti encuentra algo familiar, incluso necesario, en ese patrón. El trabajo real no es encontrar personas distintas. El trabajo real es convertirte en alguien que ya no necesita lo que esas personas traen. Eso no se hace de golpe. No se hace leyendo un artículo ni viendo un video. Se hace en la lenta y honesta tarea de mirarte sin juzgarte, de entender sin justificarte, de cambiar no porque seas defectuoso, sino porque mereces algo más que lo conocido. Lo que atraes no es un reflejo de tu suerte, es un reflejo de lo que crees que mereces, de lo que temes perder, de lo que aprendiste a llamar amor, y eso puede cambiar. Pero solo si estás dispuesto a ser honesto sobre lo que realmente está pasando, no con los demás, sino contigo mismo. El respeto no es algo que se mendiga, es algo que se vive desde adentro y que las personas correctas simplemente reconocen. Y aquí es donde todo cambia de verdad, porque en el momento en que dejas de preguntarte ¿por qué me pasa esto? Y empiezas a preguntarte ¿qué estoy repitiendo?, recuperas el control, no sobre los demás, sino sobre lo único que siempre ha estado en tus manos: